Acción. ¡Wow! No las vi ahí. A un nivel subatómico, una reacción puede describirse como la interacción que se produce entre los electrones de valencia de los átomos que participan, formándose o destruyéndose nubes electrónicas entre estos átomos, así creándose o desapareciendo enlaces. A una escala más grande, las sustancias que reaccionan se transforman cambiando su estructura molecular y sus enlaces formando nuevas sustancias. Sin embargo, no nos alcanza el tiempo en este video para explicar la naturaleza cuántica de una reacción. Por esta razón, nos vamos a quedar con la versión simplificada de las reacciones químicas. Si tenemos una sustancia A que reacciona con otra sustancia B, formando el producto C, se trata de una reacción de síntesis. Sin embargo, existen un montón de otros tipos de reacciones. Un ejemplo de reacción química es cuando el hidrógeno gaseoso reacciona con el cloro gaseoso para formar ácido clorhídrico. Ahora, ya que tenemos una pequeña noción de cómo funcionan las reacciones químicas, tenemos que hacer algo con ellas, porque así es como funciona la ciencia. Hay que hacer las cosas aunque no tengan sentido. Entonces, por ejemplo, ¿podríamos preguntarnos cómo predecir la velocidad con que una reacción va a ocurrir? Nosotros no vamos a descubrir la fórmula que describe la velocidad de una reacción. La vamos a googlear. It's feel good. It's feel good. It's feel good. It's feel good. Esta ecuación nos describe la velocidad de una reacción irreversible en función de la concentración de sus reactivos. V significa velocidad y su unidad es molar partido por segundo, que es lo mismo que mol partido por litros por segundo. Ya que para medir la velocidad con que ocurre una reacción, analizaremos el cambio en la concentración de los reactivos en un tiempo determinado. K es una constante, la cual es distinta para cada reacción. Es independiente de la concentración de los reactivos, pero se ve afectada por la presión y la temperatura del sistema. De esta forma, si una reacción dada ocurre en un sistema a 20 grados Celsius y en otro a 38 grados Celsius, por ejemplo, las constantes para cada reacción serán distintas. Lo mismo ocurre si la presión no es la misma. Las concentraciones de cada reactivo se multiplican entre sí, por lo que podemos concluir que la velocidad de reacción es proporcional a estas. Por otra parte, cada valor de las concentraciones de los reactivos está elevado a un número, denominado orden parcial de la reacción. Estos son valores que solo se pueden determinar experimentalmente, o lo es así hasta el momento. La suma de todos los órdenes parciales es el orden total de la reacción. Ahora, sabemos cómo describir matemáticamente la velocidad de una reacción reversible, pero como la ciencia nos demanda, hay que seguir haciendo cosas sin sentido con lo que tenemos. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿qué sucede cuando la reacción es reversible? Es decir, cuando los reactivos reaccionan para formar productos y luego los productos reaccionan entre sí para volver a formar reactivos. En ese caso, nuestra ley de velocidad ya no sirve. Así que tenemos que crear una nueva. Es una suerte que tengo el poder de hacer así y la nueva fórmula aparece. It's feel good. It's feel good. It's feel good. Como ya dijimos, el tema en cuestión es el equilibrio químico de las reacciones reversibles. Para que este equilibrio exista, las velocidades con que los reactivos se convierten en productos y los productos en reactivos deben ser iguales. De esta manera, si dividimos ambas velocidades del sistema en equilibrio, el resultado es 1. Al reemplazar V1 y V2 por las ecuaciones que las describen, vemos que las constantes de ambas reacciones se dividen. Si pasamos esta expresión hacia la izquierda, queda la constante de los reactivos dividiendo la de los productos. A este resultado se lo conoce como constante de equilibrio y esta ecuación es la que se utiliza para describir matemáticamente estados de equilibrio químico en función de las concentraciones de las sustancias involucradas.
¿Aló? ¿Manuel? Sí, bueno. ¿En qué parte del video nos toca grabar ahora? Ya, bueno, dale. ¿Dónde estáis, en el colegio? Ya, voy al toque. No, llego en un minuto. Sí, weón, me voy a teletransportar. Ya, chao. A lo largo de este video hemos hablado sobre muchas cosas que nos van a ayudar a entender el resto de este video y a reflexionar. Sí, como Francisco dijo, hemos aprendido mucho de este video. Entonces, podemos preguntarnos cosas más interesantes, tal como ¿qué sucede con el equilibrio químico si haríamos las condiciones del sistema tal como la temperatura? Si se presenta una perturbación externa sobre un sistema en equilibrio, el sistema se ajustará de tal manera que se cancele parcialmente dicha perturbación en la medida que el sistema alcance una nueva posición de equilibrio. En realidad, el postulado no es muy preciso que digamos, ya que no se nos especifica lo que se entiende por perturbaciones. Para Chatelier, una perturbación del sistema corresponde a un cambio de concentración, presión o temperatura. Partamos por la variación de la concentración de las sustancias. Tomemos como ejemplo esta reacción. Digamos que el sistema se encuentra en equilibrio y se introducen 100 gramos de ácido acético. Entonces, el equilibrio se rompe. Según el principio de Le Chatelier, debe suceder algo para que el equilibrio químico se mantenga. Al incrementar la concentración de uno de los reactivos, hay una mayor probabilidad de que ocurran choques efectivos entre ellos, aumentando la velocidad con que reaccionan. De esta manera, se generan una mayor cantidad de productos respecto al anterior sistema de equilibrio, por lo que se dice que la reacción se desplaza hacia la derecha. Si se introdujeran en vez 100 gramos de acetato de etilo, el caso contrario ocurriría y la reacción se desplazaría hacia la izquierda. Matemáticamente, esto hace mucho sentido, porque, como definimos anteriormente, la constante de equilibrio es el resultado de la división de la constante para la ecuación de velocidad de reacción de los reactivos entre la de los productos. Como las condiciones de temperatura y presión siguen iguales, ambas constantes permanecen constantes. Tal que para que el resultado de la fracción se mantenga igual, debe disminuirse el valor del denominador y aumentarse el del numerador si se introduce una cierta cantidad de uno o más reactivos. Cuando se incrementa la concentración de uno o más productos, ocurre el caso contrario. La presión es un factor que afecta a un sistema químico en equilibrio siempre y cuando las sustancias involucradas sean gases. Es importante mencionar que en este tipo de sistemas, un cambio en el volumen del recipiente que contiene los gases provocará un cambio en la presión a la que está sometido dicho sistema. Si tenemos un sistema en equilibrio para esta reacción, debemos analizar el sistema según las presiones parciales de cada gas. Es decir, la presión que cada gas ejerce por sí solo sobre el recipiente que lo contiene. Luego, si se disminuye el volumen a la mitad del recipiente que contiene estas sustancias, habrá un mayor número de partículas en una misma unidad de volumen, por lo que la presión parcial de cada gas incrementará, pero la de los reactivos en mayor medida que la de los productos. Para que el sistema se mantenga en equilibrio, como estipula el principio de Le Chatelier que debe ser, el sistema va a priorizar una menor cantidad de moléculas en el recipiente, para así disminuir la presión total que se ejerce sobre este. Para esto, la reacción se desplazará hacia los productos, ya que con 4 moléculas de reactivos se generan solo 2 de productos. Por último, al fin, analizaremos cómo la temperatura afecta a un sistema en equilibrio. Bajo este criterio existen dos tipos de reacciones, endotérmicas y exotérmicas. Las moléculas guardan una energía potencial en sus enlaces, los cuales para romperse requieren de energía y al formarse, esta se libera. De esta manera, las reacciones endotérmicas son aquellas que requieren de energía para ocurrir, por lo que los productos de la reacción tienen una energía potencial mayor a la de los reactivos. A su vez, las reacciones exotérmicas son aquellas que liberan energía, por lo que los productos tienen una menor energía potencial que la de los reactivos. En este caso, al hablar de energía me refiero a calor. El calor emitido o absorbido en un sistema bajo presión constante es conocido como entalpía. Y el cambio en la entalpía que ocurre con la reacción se le denomina entalpía de reacción. De esta manera, las reacciones endotérmicas tienen una entalpía de reacción mayor a cero y las exotérmicas menor a cero.
estos conocimientos, clasificando la reacción como endotérmica o exotérmica, podemos tratar el calor como reactivo en la primera y como producto en la segunda. De esta forma, análogamente a cómo se aplica el principio de Le Chatelier con las variaciones de las concentraciones, al introducir calor en una reacción endotérmica, esta se desplazará hacia la izquierda. Y si se introduce calor a una reacción exotérmica, esta se desplazará hacia la derecha.